Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Me da mucho gusto poder compartir nuevamente con ustedes la palabra de nuestro Dios. Seguimos en nuestro estudio de la carta a los Gálatas del apóstol Pablo. Y hoy vamos a estar viendo solamente 5 versículos, pero que tienen un contenido muy importante, sobre todo para nuestra fe. Entonces vamos a leer estos textos y después analizamos. Dice así: el Espíritu se recibe por la fe. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿O a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a orar y vamos a analizar. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra. Y rogamos que nos guíes a través de este tiempo, que nuestra vida pueda ser bendecida y a su vez que nosotros podamos ser bendición. Bendice a las personas que lo escuchan. Y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, fíjese que este capítulo empieza un poco fuerte, ¿no? En el sentido de que de la exclamación del apóstol Pablo hacia los Gálatas y lo que les dice, ¿verdad? Entonces, cuando dice, oh Gálatas insensatos. Ahora, para no errar en cuanto al significado de lo que es insensatez, pues uno tiene que ir a la palabra para que de alguna manera esto pues nos ayude, ¿no? Entonces, insensato es un adjetivo, ¿verdad? Persona que no tiene sensatez, que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos, expresamente a las autoridades, para que se consideren enfermos e insensatos a los reos de prácticas brujeriles. O sea, inmadurez en sus actos. También el adjetivo que es propio característico de personas insensatas, una acción insensata, preguntas insensatas, adoptar una postura insensata, y bueno, tenemos que dejarlo con inmadurez e imprudencia, ¿ok? Entonces, podríamos allí simple y sencillamente quedarnos con esto: insensato, insensata, una persona que no es madura y que es imprudente en sus acciones. Ahora, hace una pregunta y dice, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Es decir, ¿quién los atrapó en un tipo de filosofía o argumentación que los dejó pues de alguna forma separados, fuera de la línea espiritual y doctrinal que el apóstol Pablo había enseñado? ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Y es que hay una sola verdad. Si bien muchas personas llegan a decir la verdad según quien la diga y según qué verdad y muchos cuestionamientos que lo van de alguna forma metiendo en el raciocinio de cada quien, y también de una forma que podríamos decir es parcial, es una verdad
que depende de quién la diga o cuándo la diga, será verdad, y si no, pues la verdad se convierte simple y sencillamente en relativa. Pero la verdad de Dios es absoluta. El mensaje y el evangelio de Dios nunca cambia. Y lo habíamos visto en el capítulo 1, en el verso 8, cuando dice el apóstol Pablo: mas si yo o un ángel del cielo, si pudiera ser, os predicara un evangelio diferente al que os hemos enseñado, el tal sea anatema, maldito. Ahora, esto porque si bien la iglesia apenas empezaba a crecer, estaba efervesciendo en ese momento, tenía pocos años de la muerte del Señor Jesucristo. Estamos hablando que el Señor Jesucristo muere en el 33 de nuestra era, y Pablo está escribiendo en el año 50, 55 sus cartas, y está de alguna manera guiando a las personas en la doctrina. ¿Por qué? Porque ya se habían desviado y no tenía mucho tiempo, 20, 25 años, y ya estaban. Ahora, después surgen las grandes sectas, en 1800 sobre todo, apenas hace un poco más de 200 años, empiezan a surgir el mormonismo, los testigos de Jehová, el séptimo día, y la más vieja de todas es la católica, apostólica y romana, que es del año 313. El Señor Jesucristo está en el siglo I, está en los primeros 33, pero ya en el siglo III, ya en el año 313, se tergiversa el mensaje del evangelio que habían predicado los apóstoles. Por eso se insta a volver a las escrituras. ¿Por qué? Porque las escrituras son las mismas ayer, hoy y siempre serán las mismas. Si bien estamos hablando de que ha habido revisiones, que ha habido cambios de pronunciación, quizás en cuanto a lo que era el español antiguo, a lo que es el español moderno, ¿verdad? Sin embargo, tenemos esta traducción Reina Valera 1960, que es fidedigna y que de alguna manera mantiene pues lo que son los textos originales, para que no haya problemas de que a mí me dijeron, no. Y siempre cuando hay un texto que no está en los manuscritos originales, tratamos de comentarlo. Esto no se encuentra en los manuscritos más antiguos, pero de alguna manera no contradice lo que la Biblia enseña. Y sin embargo, es importante pues comentarlo. Ahora, muchas veces cuando una persona tiene un léxico un poco elevado quizás o educado, pues apantalla, ¿verdad? Uno dice, oh, mira cómo habla esta persona. Pero no quiere decir porque hable bien tenga la verdad, porque la verdad la puede decir cualquiera y de alguna manera se corrobora, ¿sí? Y la Biblia la tenemos precisamente para eso. Lo dice la Biblia, en qué capítulo, en qué versículo, y entonces yo lo obedeceré. Pero lo dice fulano, sotano, pues yo digo, pues con el perdón, pero la Biblia dice otra cosa, y por eso es importante estudiarla, memorizarla, analizarla y poder pues mantenerse en ella. Ok, sigue diciendo, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros crucificado. Y esto hablando de la doctrina de la muerte y de la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esto fue lo que fue presentado. Porque empiezan a surgir los gnósticos que empiezan a decir, no, Jesucristo no resucitó en carne, resucitó en espíritu, pero la Biblia dice que el espíritu del anticristo dice que Cristo no resucitó en carne. Entonces, es muy importante que nosotros nos mantengamos en lo que la Biblia dice y no cambiar la doctrina porque a mí me parece, porque yo creo, porque yo pienso, porque a mí me iluminó, porque yo lo soñé, porque una persona erudita me lo dijo. No,
La Biblia dice lo que dice y no cambia. El mensaje es el mismo ayer, hoy y siempre tiene que ser el mismo, si no, pues obviamente cambiará todo. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Verso 2. Esto solo quiero saber de vosotros. Y entonces quiere hacerlos pensar, reflexionar en cuanto a su salvación. Y les hace esta pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír por la fe? Esto es lógico porque muchos de los que habían creído, si bien eran gentiles, pero también habían unos judíos. El judío nunca recibió el Espíritu, aunque conocía la ley. El gentil no conocía la ley y tampoco había recibido el Espíritu. Entonces está hablando de que esto fue sumamente y meramente por fe y nada más. Y luego les hace otra pregunta. ¿Tan necios sois? Es decir, ¿no entienden el mensaje que es el mismo y que no cambia? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y es que mucha gente tiene una argumentación que parece verdadera, pero no lo es. La forma en que hablan, la forma en que te dicen las cosas, tan convencidos que están y usando terminología y aún a veces hasta el idioma original y tú dices, sí sabe, pero uno tiene que corroborarlo, no en un versículo, sino en toda la Biblia, porque un versículo fuera de contexto se usa de pretexto y nosotros necesitamos tener el todo de la doctrina y de la palabra de Dios. Por eso hay muchas veces, es que la Biblia dice aquí, sí, pero ¿qué dicen los demás textos? ¿Qué dice Jesucristo? ¿Qué dicen los apóstoles? Y entonces, ok, perfecto. Y entonces uno se queda con el porcentaje mayor de lo que avala la palabra de nuestro Dios. Ahora, dice, siguiendo el versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. La carne es aquella que duda, es aquella que se mueve por pasiones, por emociones, por los sentimientos. Y el Espíritu se mueve por la convicción y de la palabra de Dios. No por el oír de las noticias del día a día, no, sino por el oír de la palabra de Dios. Entonces, en Romanos, el apóstol Pablo lo había dicho, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos hace creer, nos hace entender, porque es poderosa y entonces seguimos la palabra de Dios. No la filosofía de otros hombres, sino en cierta manera la filosofía de Dios, que es la Biblia. Verso 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Es decir, fuisteis perseguido por Cristo y ahora quieres cambiar porque alguien te dijo, o porque esto está más bonito, o porque aquí ganas más dinero, o porque aquí no hay peligro. Si es que realmente fue en vano, es decir, si eres verdadero creyente o no, porque los verdaderos creyentes permanecen en la palabra de Dios. Y esto es muy importante. ¿Por qué surgen todas las sectas que conocemos ahora? Porque tergiversan el mensaje de Dios que está en su palabra. Verso 5. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, o sea, Dios, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Sabe? Santiago dice en Santiago capítulo 1, en el verso 6, dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche le será dada, pero insta, dice, pero pida con fe.
no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es echada de una parte a otra. No piense quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Y después dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y doble ánimo es precisamente de esto que está hablando Pablo. Espiritual, carnal. Un día soy espiritual, otro día soy carnal, y quiero andar en la carne, y quiero andar en el espíritu, quiero andar en el mundo, y quiero honrar a Dios, y entonces estoy así, doble alma. Y Isaías también lo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿O adoras a los Baales o adoras a Jehová Dios? Punto. Es decir, definición y de alguna forma mantenerse en la palabra de nuestro Dios. Así que Dios hace todas estas maravillas por la fe en Él y no por las obras de la ley. Así que aquí lo vamos a dejar, son 5 versículos, pero vemos que tiene alto contenido que puede ser aplicado a nuestra vida, sobre todo en permanecer en la palabra de Dios, en confiar en Dios, que Él todo lo puede, y pues hacer la voluntad de nuestro Padre. Pues vamos a orar para concluir. Bendito Padre Celestial, gracias porque tú nos das tu palabra, nuestra guía, nuestro manual de vida, para poder agradarte a ti y solo a ti, Señor. Bendice, Señor, a todos los que ven este pequeño estudio, que lo escuchan, que tu nombre sea glorificado a través de ello. Nos ponemos en tus manos y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues si Dios lo permite, nos vemos en el próximo video. Recuerde, estamos subiendo los domingos y los miércoles para que usted pueda seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabe, si no se ha suscrito, suscríbase y dele like y compártalo para que la palabra de Dios sea compartida por muchos lugares. Sin más, que Dios les bendiga. Gracias.